13. Amén. Marcos capítulo 2, versículos del 9 al 13. Cuando usted tenga la porción de la escritura, si no tiene ningún problema físico, le voy a pedir que se coloque un momento más en sus pies para que demos honra a la palabra del Señor. ¿Todos estamos ahí? Vamos a dar lectura entonces a esta hora a la palabra del Señor y leemos hoy en el nombre del Padre, Dios Todopoderoso, grandioso. A Él damos toda la gloria y la honra en esta noche. En el nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, al que honramos y glorificamos hoy. Y bajo la dirección de su Santo Espíritu que habita en la iglesia de Jesucristo. Amén. Y miren lo que dice la Escritura. Aconteció en aquellos días que Juan vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Amado Dios, damos gloria a tu nombre. Exaltamos tu nombre, oh Dios. Reconocemos tu poderío, tu grandeza, tu magnificencia, que no hay nadie como tú, Señor, digno de alabanza, digno de exaltación. Toda la gloria es tuya, de nadie más. Por eso nuestra alma te alaba y te glorifica, Señor. Hoy te damos gracias por tu palabra, por lo que has de hablarnos hoy, por lo que tienes para nuestro crecimiento, edificación y acercamiento a ti. Gracias, Señor, por darnos este privilegio de reunirnos como hermanos para glorificar tu nombre, para exaltar tu nombre y para recibir bendición de ti por medio de tu palabra. Señor, por favor, libera nuestra mente. Quita, Señor, toda distracción y dispón nuestro corazón no para escuchar al predicador, sino para escuchar tu voz. Hablar a nuestros corazones para seguir avanzando y creciendo en el conocimiento del Dios vivo y verdadero. En tus manos nos encomendamos, confiando de que tu palabra ha de hacer un efecto positivo y sobrenatural en nuestras vidas, y para que abandonemos cada día más el pecado y te conozcamos más de manera personal. Te lo pedimos hoy en el poderoso nombre de tu amado Hijo, el Señor y Salvador Jesucristo, y te damos gracias. Amén. Y amén. Pueden colocarse cómodos. Estuvimos mirando la semana anterior el primer punto, que era algo impactante: cómo el Señor Jesucristo fue y se bautizó sin tener pecado alguno. Y antes de ello miramos algo glorioso, que el Señor Jesucristo, siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, siendo el Mesías anunciado, no viene y se presenta para que el mundo lo conozca, lo reconozca, lo halague, lo exalte. No vino para que le sirvieran, sino que vino para ser el servidor. Él vino para servir, no para ser servido. Él no quiso darse fama y reconocimiento, y de hecho decíamos que los hombres no tenemos por qué buscar reconocimiento y exaltación de nadie, que el hombre solamente debe anunciar a Cristo y conducir a las personas a que conozcan al Señor Jesucristo. El hombre no puede ser conducido a ser famoso, a exaltarse, a ser glorificado. El hombre no puede conducir a nadie a que le miren a él. Todos tenemos que conducir a los demás a que miren a Cristo y solamente a Jesucristo. Hablamos de ello y dijimos que el Señor Jesucristo sin pecado
necesitaba ir al bautizo y él necesitaba una limpieza. Y la limpieza que él necesitaba, a pesar de que no tenía pecado, era una limpieza anticipada, porque él iba a llevar los pecados de la humanidad. Amén. Y eso fue lo que él hizo, él murió por nosotros. Dice que el Señor tomó nuestra vergüenza en el río Jordán. El Rey de Reyes tomó voluntariamente una posición de siervo y de aquel que vino a dar su vida en rescate por muchos. Escucha, Dios mismo tuvo que venir a esta tierra a involucrarse con la raza humana para enderezar lo que el hombre había torcido. Diga, nosotros somos expertos en dañar y luego nos toca decirle, ay Señor, arregla. Esa es la raza humana. Pero hay algo muy particular que nos enseña este pasaje también. Es el segundo punto que queremos tocar. Y es la unción del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo tuvo que ser capacitado por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Solamente piensa en esto. Si el Señor Jesucristo, siendo quien era, en su humanidad necesitó la unción del Espíritu Santo, ¿cuánto más usted y yo? Mira lo que dice el versículo 10. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu, diga, y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. ¿Y qué es lo que esto significa para usted y para mí? Tenemos que entender algo. Hay una necesidad grandísima que debe tener la iglesia de Jesucristo, y es que todos nosotros necesitamos la unción del Espíritu Santo. No podemos vivir en nuestras fuerzas. No podemos vivir y hacer las cosas en lo que usted y yo creemos o queremos. Una de las cosas que debemos entender a la luz de este pasaje es lo siguiente. Usted ha escuchado por ahí a aquellos personajes que hablan que la Trinidad no existe, que la Trinidad es del diablo, que es que la Trinidad no está en la Biblia. Escuche, es verdad, como tal la palabra Trinidad no existe en la Biblia, pero las tres personas del Dios vivo y verdadero sí. Y cuando usted y yo miramos la Escritura, ahí podemos ver con claridad en toda la Biblia las tres personas actuando. Y no es que tengamos tres dioses, no. Es un solo Dios verdadero, que es en esencia Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es un solo Dios. Pero Dios es Dios Padre, Dios es Dios Hijo, Dios es Dios el Espíritu Santo. Y cuando usted y yo miramos Génesis capítulo 1, los versículos 1 al 3, vemos allí manifestada plena y completamente la Trinidad de Dios. Vemos a Dios el Padre como el Creador, el Espíritu Santo, que dice la Escritura que estaba por encima, que estaba sobre la faz de las aguas. Y vemos cómo en toda la creación dice, y dijo Dios, la palabra creadora. ¿Y cuál es la palabra creadora? Cristo mismo, lo dice en Juan capítulo 1. Él es el verbo de Dios. Ahí está la Trinidad. Y la vemos en Génesis 1, del 1 al 3. Y la estamos viendo aquí en este versículo de Marcos. Estamos viendo cómo dice que Él subió de las aguas y vio los cielos abrirse. Y el Espíritu Santo descendió. La voz del Padre habló. ¿Y quién estaba bautizándose? Cristo. Dios el Padre que habló. El Espíritu Santo descendió. Y el Señor Jesucristo yendo a las aguas. ¿Qué vemos ahí? Al Dios Trino, es un solo Dios verdadero. Amén. En una sola esencia, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. ¿Y cuántos niegan la Trinidad del Señor? ¿Y qué hacemos entonces con este pasaje? Aquí vemos la Trinidad de Dios, al Dios Trino involucrándose en la creación, y también vemos al Señor aquí mostrado y manifestado en el bautismo del Señor Jesucristo. Cuando el Señor se bautizó por Dios,
Tremendo. El Espíritu Santo, Dios el Espíritu Santo viene en forma de paloma. Dios el Padre hace escuchar su voz. Y el Señor Jesucristo es el que está siendo bautizado. ¿Cuánta gente se deja llevar? ¿Saben? Estos días me encontré a alguien, un muchacho que estuvo conmigo en otra iglesia y estuvimos juntos ministrando en esa iglesia. Y qué triste, me lo encontré y ahora él hace parte de una iglesia unitaria donde no creen en la Trinidad. Después de haber conocido la verdad, de haber estudiado, y ahora él niega que Dios es un Dios en una esencia, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Qué triste, tremendo. Pero aquí vemos un pasaje tan claro que nos enseña esto. El Señor involucrado en la creación y también involucrado en la obra de salvación. Así como la Trinidad creó al principio, así mismo también a través de la obra de Cristo, Dios trae una nueva creación. ¿Sabe? El Señor Jesucristo vino a hacer nuevas todas las cosas, a tratar directamente con el problema más grande que tiene el ser humano. ¿Cuál? El problema del pecado. Ese pecado que trastornó el mundo desde Génesis capítulo 3. La primera creación. Por eso hay un texto en Apocalipsis capítulo 21 que dice: yo hago nuevas todas las cosas. Y hay otro pasaje que muchos de nosotros constante y continuamente recitamos en 1 Corintios 5:17, que es lo que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas, dice, todas son hechas nuevas, una nueva criatura, una nueva creación, somos nosotros en Cristo, no podemos continuar siendo los mismos. Algo tiene que pasar si usted y yo nos encontramos con Cristo. Es imposible que usted se encuentre con Cristo. Es imposible que usted siga siendo igual. Aquí vemos la manifestación del Espíritu Santo. Cómo Él se mueve. Ahora, cuando vemos esto hay que entender algo. Aún el Señor Jesucristo, para hacer todo lo que hizo, necesitaba la unción del Espíritu Santo. En todo dependía el Señor del Espíritu Santo de Dios. El Señor Jesucristo en su humanidad tuvo que ser ungido por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para llevar a cabo la obra que le fue encomendada. ¿Cuál fue la obra que le fue encomendada? Venir a la tierra, predicar el Evangelio, la buena noticia de la salvación, y luego ir a la cruz y cargar los pecados de la humanidad, morir, ser sepultado y resucitar al tercer día, para que aquellos que hemos depositado nuestra fe y confianza en Él, seamos también resucitados en una nueva vida y tengamos la promesa de la vida eterna. Para eso vino. La tarea que Él tenía encomendada. ¿Cuál tarea? En Isaías 42:1 dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. ¿A usted no le suenan como conocidas estas palabras? ¿No le suenan similares estas palabras? Mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Qué es lo que dice el versículo 11 de Marcos? Vino una voz del cielo, de los cielos, que decía, ¿qué cosa? Tú eres mi hijo amado, en ti tengo ¿qué? ¿No son similares a las de Isaías? Y sigue diciendo en Isaías: he puesto sobre ti mi espíritu, Él traerá justicia a las naciones. Escuchen, ni siquiera el Señor Jesucristo en su humanidad pudo hacer todo lo que hizo, a menos que dependiera del Espíritu Santo de Dios. Y es tremendo. ¿Sabe qué nos tiene que enseñar esto a usted y a mí ahora? ¿Está usted dependiendo del Espíritu Santo en todo lo que hace?
¿Está usted dependiendo de Él? ¿Está usted contando con Él? El Espíritu Santo es el que viene a morar en el cristiano cuando recibe a Cristo, cuando lo acepta, cuando recibe la salvación, cuando empieza a caminar en fe, cuando se acerca en un arrepentimiento genuino, cuando tiene un encuentro personal con Él. ¿Está usted contando con el Espíritu Santo en todo lo que hace? ¿Depende usted del Espíritu Santo? ¿Está usted siendo controlado por el Espíritu Santo? Lo que usted hace, ¿bajo qué lo hace? ¿Bajo lo que usted cree, lo que usted piensa, lo que a usted le gusta, lo que a usted le agrada? ¿O usted está haciendo las cosas a la luz de lo que el Espíritu Santo le muestra? Ahora, escuche esto, y no sé, hermano, pero aquí hay una situación. El cristianismo de hoy se está convirtiendo en un cristianismo que es independiente del Señor. Porque yo no puedo pretender decir que dependo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo me controla, que el Espíritu Santo me dirige cuando yo ni siquiera voy aquí. Y dígame lo que quiera, persona que no vaya a la Biblia, persona que no estudie las Escrituras, no le va a revelar nada al Espíritu Santo, eso es mentira. ¿Qué va a recibir usted del Espíritu Santo si no estudia la Biblia? Y no le estoy diciendo que usted se tiene que ir a un instituto teológico a que se gradúe. No, le estoy diciendo, usted quiere recibir la revelación de Dios, tiene que ir a la Biblia, tiene que escudriñar, tiene que sentarse, dedicar tiempo en oración, clamando, leyendo la Biblia, y el Señor a usted lo va a conducir y lo va a llenar. ¿Cómo personas, pastores, predicadores irresponsables le van a decir a la iglesia que no hay que estudiar? La Biblia hay que estudiarla. Así es. Hablaba con alguien hace algunos días. Ay, hermanos, ¿de dónde sacan su interpretación bíblica? La Escritura dice en Primera de Juan que nosotros ya no necesitamos que nadie nos enseñe porque tenemos la unción del Espíritu Santo. Entonces yo me hago una pregunta, porque él me decía, es que hermano, ya no necesitamos que nadie nos enseñe de la Biblia ni que nos diga nada, porque el Espíritu Santo está en nosotros y ya no hay necesidad de que se nos enseñe, hermano. El Espíritu Santo es el que nos revela todas las cosas. Y le dije, sí, entonces la Escritura se contraría o qué. Porque el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, yo no sé, yo creo que el Espíritu Santo estaba en Pablo. Yo creo que Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. Yo no sé usted, yo lo creo. Ahora, Pablo dice que el Señor mismo constituyó pastores y maestros. Yo le hago a usted una pregunta. Si el Señor constituyó maestros, pastores y maestros, muéstrenme un pastor sin ovejas. ¿Un pastor sin ovejas se le puede decir pastor? Muéstrame un maestro sin alumnos. Ahora, si el Señor constituyó maestros, ¿qué significa? A ver, ¿para qué es un maestro? Para enseñar. Y muéstrame un maestro que no tenga estudiantes. ¿Qué significa eso? Que si el Señor mismo constituyó maestros, significa que es para enseñar. Y si un maestro es para enseñar, tienen que haber estudiantes. ¿Y para qué un estudiante va a un maestro? Para aprender, es verdad. Entonces, ¿cómo me van a decir a mí que no necesitamos estudiar las Escrituras porque el Espíritu Santo nos revela todas las cosas? Mala interpretación bíblica. No están leyendo ni entendiendo la Biblia. No sé por qué, pero no lo están entendiendo. La Biblia es para estudiarla. Para eso la dejó el Señor. Pero necesitamos la unción del Espíritu Santo para entenderla y ponerla en práctica. Si usted no va a la Biblia, ¿qué le va a revelar el Espíritu Santo? Me acuerdo a alguien en una iglesia, le dijo a un muchacho, no estudie tanta Biblia, siéntese ahí y repose y deje que el Espíritu Santo le revele. Bendito sea el Señor. Eso es ignorancia bíblica. La única manera, el Espíritu Santo es un desconocido en la iglesia de Jesucristo.
Jesucristo hoy. Muchos no conocen la obra del Espíritu Santo, muchos no la conocen. El Espíritu Santo tiene un propósito y el propósito es revelar. ¿Y cómo le va a revelar a usted si no va a la fuente, que es la Biblia? ¿Cómo? Por Dios. Hay que estudiar, hay que escudriñar, hay que venir a ella. La unción del Espíritu Santo viene cuando usted y yo vamos a las Escrituras. La unción del Espíritu Santo a usted le da la capacidad de entender lo que el Señor dice en las Escrituras. ¿Cuánta gente no se congrega? Van a la iglesia cuando quieren y tienen una excusa. Es que yo oro en mi casa, yo busco la presencia de Dios en mi casa. Escuche y entienda. La Escritura nos dice en Mateo estas palabras: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Y qué significa la palabra iglesia en ese pasaje de Mateo? Congregación, asamblea. ¿Cómo usted me va a decir a mí que usted es parte de la iglesia de Jesucristo si pudiendo venir a la iglesia no se congrega, no viene? Cuando usted es controlado por el Espíritu Santo, cuando usted tiene la unción del Espíritu Santo, lo primero que usted ama y anhela es estudiar las Escrituras, orar al Señor y congregarse en la iglesia, porque usted es parte de la iglesia cuando hace parte de ella, cuando viene, cuando se reúne, y si no, no es parte, solo es un visitante. ¿Quién dijo que usted y yo podemos hacer lo que nos venga en gana en la iglesia? Es lo que diga el Señor en la Escritura. En la Escritura. ¿Y cuánta gente tiene una excusa? No se congregan. No, es que yo estoy orando en mi casa. Tranquilo. Cuando el Señor venga y por su pereza y desobediencia no se esté congregando, no crea que se va a ir con Él. La unción del Espíritu Santo es la que nos conduce, es la que nos mueve, es la que nos llena. ¿Usted sabe qué vino a hacer el Señor Jesucristo? Predicar el Evangelio, anunciar la buena noticia de la salvación. Pero ¿sabe qué hizo después? Se fue. Y cuando se fue, ¿qué hizo? Nos encargó a la iglesia, primero a los apóstoles y a sus discípulos, que no eran solo 12. A los apóstoles y a los discípulos, ¿qué les encargó? Que continuaran la tarea que Él empezó. ¿Y usted y yo qué tenemos que hacer? Continuar la tarea que Él nos encargó. ¿Cómo usted le va a predicar el Evangelio a la gente? ¿Cómo usted va a invitar personas a la iglesia si usted no viene? ¿Cómo? Es que yo le comparto a la gente, yo le hablo del Evangelio, usted ni siquiera va a la iglesia. Viene de vez en cuando quiere. Yo entiendo, hay personas que no pueden estar en la iglesia, hay personas que por su trabajo, hay personas que tienen dificultad, pero hermano, si usted puede venir a la iglesia, ¿por qué no viene? Porque usted no es parte de la iglesia. Porque el cristiano que ama al Señor, ama la iglesia de Jesucristo y quiere estar reunido donde la iglesia está. En serio. El Espíritu Santo vino a ungir al Señor Jesucristo. Es tremendo. Esto que hay aquí en Marcos lo vemos con mayor claridad en Lucas capítulo 3 en adelante. Hay una mejor interpretación allí. En Lucas capítulo 3 versículo 21 dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, oiga, ¿se da cuenta lo que dice aquí en Lucas que no dice Marcos? Y orando, notemos esto: Jesús estaba orando cuando fue bautizado. El cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma, en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Lucas capítulo 4 versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Lucas 4:14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra. Lucas 4:16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar
buenas nuevas a los pobres. ¿Cuándo fue que el Espíritu Santo ungió al Señor? ¿Cuándo? Cuando se bautizó. ¿Cuándo se bautizó? En el bautismo. Lucas 4:20, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Versículo 21, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Esto fue lo que pasó en el río Jordán. El Espíritu Santo ungió al Señor Jesucristo. Y esto nos debe dar una muy buena enseñanza a nosotros. El Señor Jesucristo fue lleno del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder hacer todo lo que hizo en su ministerio. ¿Y sabe eso qué significa? Que usted y yo no podemos hacer absolutamente nada si no estamos llenos del Espíritu Santo. Algo que valga la pena en el Señor, algo que verdaderamente sirva para la obra de Dios, usted y yo no lo podemos hacer si no dependemos del Espíritu Santo. Si no estamos llenos del Espíritu Santo, no podemos hacer nada que valga la pena. Hay que estar llenos del poder del Espíritu Santo en nuestra vida. No somos nosotros, hermano. Sin la unción del Espíritu Santo, sin el poder, sin depender del Espíritu Santo, hermanos, no podemos hacer nada. Por eso es tan importante, hermanos, que nos reunamos en la iglesia. Mire, le voy a decir algo, y yo sé que de pronto usted como que va a decir, ¿sabe qué es lo que más le choca al cristiano de hoy? Y se dice hijo de Dios: orar. ¿Sabe qué es lo que más necesita el cristiano hoy? Estar reunido en la iglesia, en los cultos de oración. Si hay algo verdaderamente importante, es la oración. La oración en la cual usted y yo venimos a tener una comunión con el Señor. Yo oro en mi casa el martes de día de oración. Yo estoy en mi casa y yo los acompaño en el Espíritu. No vengan en el cuerpo también. Claro. ¿Por qué? Vamos a ser sinceros. ¿Dónde ve usted con más libertad? ¿En la iglesia o en su casa? Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que nos reunamos los días de oración. ¿Para qué? Para que tengamos comunión los unos con los otros y para que clamemos al Señor, para que el Espíritu Santo esté en nosotros, nos fortalezca, nos anime y nos conduzca todos los días. Pero ¿a cuántos les gusta la oración? A muy pocos. Miren, yo estoy seguro de algo. Si yo le pregunto a ustedes, ¿cuántos quieren ver el mover del Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren ver llegar almas a la iglesia? ¿Cuántos quieren ver la iglesia avivada? ¿Cuántos quieren ver los pecadores viniendo a Cristo? Más de uno va a decir, amén, amén, así es, yo quiero eso. Escuche, si usted desea eso, hay que venir a orar. Hay que estar clamando, hay que estar en unidad, hay que estar unidos, clamando, rogando al Señor. Usted quiere ver un avivamiento en la iglesia tiene que orar. Y le voy a decir algo con dolor. En alguna ocasión, en este lugar, una vez, una tarde de cena, se invitó a la iglesia a que no se fueran cuando terminó el primer servicio. Estaba lleno esto. Está atrás, lleno todo. Y vamos a estar en un periodo de oración, hermanos. Vamos a estar como iglesia en este clamor. Acompañe, quédese ahí. Vamos a orar por su familia, vamos a orar por la iglesia, vamos a orar por los perdidos. Y todo el mundo dijo amén. Y empezaron a orar los hermanos. Y conté el tiempo. En 15 minutos, el 70% de los que dijeron amén ya no estaban. ¿Por qué? Porque no aman orar. Porque viven afanados. Porque un servicio termina y salen a las carreras para la casa. Porque el pastor desde el altar dice amén y cuando abre los ojos ya no hay nadie en el salón. Corriendo, huyendo. Pareciera que no sé, o sea, como que los espantaran. No quieren orar. Muchos cristianos no quieren orar. Usted y yo queremos ver un avivamiento en la iglesia.
hay que orar. Hay que estar orando, clamando. No podemos esperar que la iglesia esté avivada, no podemos esperar que las almas vengan a Cristo, porque para que eso ocurra nosotros necesitamos ser cristianos que amen y anhelen orar. Yo le hago una pregunta. Cuando usted tiene que tomar una decisión seria y delicada que puede afectar su vida en alguna situación, ¿cuánto tiempo usted toma para orar y para ir a las Escrituras para que Dios le confirme la respuesta a lo que usted necesita? El Señor Jesucristo pasó la noche en vela orando a Dios para escoger 12. ¿Cuánto tiempo usted dedica para orar y tomar una decisión? Para cambiar de empleo, para conseguir una novia, para casarse, para ir a un paseo, para hacer cualquier actividad, lo que sea, ¿no? ¿A quién está usted consultando para pedir dirección? ¿Al Espíritu Santo? ¿Cuánto tiempo está tomando usted en oración? ¿Cuánto tiempo usted va a la Escritura para encontrar las respuestas adecuadas para cada una de las decisiones que usted tiene que tomar? ¿Sabe qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Ser controlados por Él. Que sea Él quien controle cada una de las áreas de nuestra vida. Y no le estoy diciendo que hay que ser perfecto como Cristo. No. Mira, hay una diferencia entre el cristiano y el inconverso. El cristiano peca, el inconverso practica el pecado. Nosotros somos pecadores salvos. El inconverso es un pecador perdido, porque no tiene a Cristo. ¿Por qué? Porque el inconverso está en el terreno de Satanás peleando contra Dios, mientras que el cristiano está en el terreno de Dios peleando contra el diablo. Pecamos, claro, pero hay que depender del Espíritu Santo para poder tener la victoria en Cristo Jesús. Necesitamos orar, depender del Espíritu Santo. Hay que venir a orar los martes, hay que orar en las casas, pero hay que estar en oración. Es imposible que veamos el poder de Dios sin oración. Tremendo. Los predicadores y los pastores necesitamos de la oración, de la unción del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder hacer la labor que se nos corresponde, que se nos ha encomendado eficazmente, de predicar la palabra tal como está escrita, tal como el Señor la dejó. Le voy a decir algo con toda sinceridad. Usted no se imagina con la debilidad con que yo me paro aquí a predicar un mensaje. Usted no se imagina. ¿Por qué? Porque el mensaje no es mío. Porque yo solamente soy un transmisor. Yo vengo a transmitirle a usted lo que Dios ya dijo en su palabra. Yo necesito orar, yo necesito la unción del Espíritu Santo, necesito la llenura del Espíritu Santo, necesito estar comprometido con Él, tengo que estar en unidad con Él, en comunión con Él. Yo predico este mensaje hoy y no tengo la más mínima idea que voy a predicar mañana en el ayuno, estoy en ceros. ¿Por qué? Porque necesito que Él sea quien me lo dé. Y termino mañana el ayuno en la iglesia y entonces otra vez quedo completamente vacío. Digo, Dios mío, ¿qué necesita la iglesia mañana domingo? Dependencia, porque el que conoce el corazón de la iglesia es el Espíritu Santo. Y cuando yo acudo a Él en oración, en clamor y en ruego, Él me muestra y me dice, esto lo necesita la iglesia. Pero hay que depender de Él. Por eso los pastores y los predicadores necesitamos de sus oraciones. Nosotros no somos superhéroes en los altares. Somos hombres en debilidad. Claro que hay muchos que no. Hay muchos que son arrogantes, altivos y altaneros y piensan que ellos se las saben todas. Tranquilo, yo no sé eso. Yo necesito que el pueblo ore por mí para poder seguir haciendo la labor que el Señor me encomendó. Ahora escuchen, no solamente los pastores y los predicadores necesitamos la unción del Espíritu Santo, usted también la necesita. Todos la necesitamos para poder seguir, para poder avanzar, para poder lograr vencer en este caminar. Hay un enemigo buscando tu caída, buscando tu destrucción. Necesitamos dependencia de Él para poder seguir adelante, para vencer en este camino, para lograr
que la gloria del Señor nos conduzca. Usted y yo no podemos caminar sin Él. Todos necesitamos del Espíritu Santo. Así como nosotros lo necesitamos, todos la necesitan. ¿Qué tanto usted depende del Espíritu Santo? ¿Qué tanto usted ora? ¿Qué tanto usted va a la Escritura? ¿Qué tanto usted medita en lo que la Escritura dice? Yo le hago una pregunta y no necesito que me conteste ni diga amén ni diga nada, solamente mírese usted delante del Señor. Cada servicio que usted viene a la iglesia, ¿cuántas veces usted ha llegado a su casa a meditar y reflexionar en la palabra que el Señor le habló? No importa el día del servicio que usted venga, no importa qué día vino, y va y lee la Escritura, lee la porción de la palabra que se predicó y se sienta a reflexionar y a mirarse usted mismo a la luz de la predicación que se le dio. Una persona llena del Espíritu Santo, cada vez que oye la palabra de Dios, cada vez que se le predica, va, se sienta, la abre, vuelve y la lee, medita en ella, la reflexiona y se examina a sí mismo a la luz de lo que escuchó. ¿Cuántas veces lo hace usted? Hermanos, necesitamos depender del Espíritu Santo para poder enfrentar esta lucha y poder enfrentar esta lucha eficazmente. ¿Cuál lucha? La lucha que tenemos que enfrentar a diario contra el pecado, que todavía mora en nosotros. Para que podamos seguir creciendo en santidad necesitamos dependencia del Espíritu Santo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder aplicar la palabra de Dios en nuestra vida, para ponerla en práctica cada día en este caminar que usted y yo tenemos delante de nosotros. Es tremendo, hermano. Necesitamos el Espíritu Santo para poder andar en obediencia. Pero tristemente hoy, como les decía ahora, el Espíritu Santo es un desconocido en la iglesia. Muchos no saben quién es el Espíritu Santo, ni qué hace, ni para qué, y muchos tienen al Espíritu Santo como si fuera, no sé, algo raro, extraordinario, algo que es como misterioso. Muchos no lo conocen, en verdad, no saben cuál es la obra del Espíritu Santo. Escuche, para que usted y yo dependamos del Espíritu Santo, para que usted y yo podamos ser controlados por el Espíritu Santo, yo creo que todos los cristianos deberíamos tener o colocar ese texto de Zacarías capítulo 4:6 visible en todas partes y grabarlo en la mente y traerlo al corazón. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová, Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. No es en nuestras fuerzas, hermano. Es con el Espíritu Santo que usted y yo podemos caminar. Amén. Imagínense, ni siquiera el Señor Jesucristo dejó de depender del Espíritu Santo. Es el rey que se hizo siervo y sirvió en una plena dependencia del Espíritu Santo. ¿Cómo usted y yo pretendemos vivir sin depender de Él? Ese día el Señor no solo recibió la unción del Espíritu Santo, sino la plena aprobación de Dios el Padre. Vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Señor se complació del Señor Jesucristo. Dios el Padre estaba complacido con el Hijo que estaba dando ese paso de ir a esa limpieza anticipada por el pecado que iba a llevar. Ahora yo le hago una pregunta. Examínese y dígame: ¿Dios está complacido de usted hoy? De lo que usted hace, de lo que usted piensa, de lo que usted habla, de cómo usted se comporta. ¿Usted cree que Dios está complacido de usted así como el Señor acá? El Señor se complació de su Hijo. ¿Está Dios complacido con usted? Tenemos que analizarnos, mirar, meditar, reflexionar, escudriñarnos a nosotros mismos. Tenemos que aprender de lo que el Señor nos dice en su palabra. Tremendo. Es impresionante lo que el Señor nos enseña en su palabra.
Sí, Señor. ¿Está usted siendo aceptado por el Padre? Tus pensamientos, tus palabras, tus acciones, ¿Dios las está aceptando? Hermanos, tenemos que reflexionar en todas estas cosas. La vida cristiana no es simplemente ir a una iglesia y salir y ya. No es así. ¿Usted cree que la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz fue para qué? Mire, la palabra del Señor dice: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Él entregó lo más amado, su Hijo, para que usted y yo viviéramos. Entonces, ¿cómo vamos a pretender nosotros no depender del Espíritu Santo y no actuar de tal manera que el Señor se complazca de nosotros? Por Dios. No era el sacrificio cuando Isaac fue ofrecido, por el cual iban a ser perdonados nuestros pecados. No era el sacrificio por un animal por el cual iban a ser perdonados nuestros pecados. No, era por medio del Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Usted y yo somos salvos por el Señor, porque Él se entregó, porque Él se vino a dedicarse a la humanidad, porque Él vino a esta tierra voluntariamente a tomar forma de siervo, a servirnos a nosotros y a morir en rescate por muchos. ¿Cómo no vamos a usted y yo a buscar agradar al Señor? Si Dios el Padre entregó a su Hijo, el amor del Padre fue el que se manifestó. Y lo otro que vemos en este pasaje es en el versículo 13. En el 12 y 13 dice: y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días y 40 días, y era tentado por Satanás. Y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Escuche, el Señor Jesucristo tuvo que ser tentado después de que el Espíritu Santo vino sobre él. El mismo Espíritu le llevó al desierto. ¿Para qué? Para ser probado, para que él se afirmara, para que en medio de las más duras pruebas él pudiera vencer y no pecar y tener la victoria para usted y para mí. Pero esto nos tiene que enseñar algo. El Señor Jesucristo estuvo 40 días en el desierto. ¿Y cuándo fue que Satanás vino a tentarlo? ¿En el segundo día? ¿En el cuarto día? ¿En el 10º día? ¿Cuándo? Cuando terminó su ayuno, cuando lo vio como cansado y con hambre. Es que él era un hombre. ¿Y qué vino a decirle? ¿Usted por qué cree que Satanás le dijo: si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan? ¿Por qué? Porque él sabía que él era un hombre y que tenía hambre después de esos días de estar en ayuno. Tremendo. ¿Qué significa? Así mismo como el Señor tuvo que enfrentar las tentaciones, así mismo las tenemos que enfrentar usted y yo. Pero ¿cuándo fue que el Señor las enfrentó? ¿En qué momento? Cuando estaba lleno del Espíritu Santo, cuando lo había recibido y cuando el Padre estaba complacido de él. La llenura del Espíritu Santo, la que nos controla, es para que usted y yo, en medio de la tentación y aún de las pruebas, nos paremos firmes, sigamos adelante, no demos el brazo a torcer, no nos desanimemos, continuemos con fervor, como lo hizo Job. ¿Usted se imagina que a usted le pasa lo que le pasó a Job? Ya lo dijimos. 10 hijos, todas las posesiones en un solo día. Y aún así no pecó contra Dios. ¿Se lo imagina? Este pasaje nos tiene que enseñar a usted y a mí que así como el Señor Jesucristo en su humanidad se enfrentó con Satanás, pero porque tenía la llenura del Espíritu Santo y se enfrentó y no pecó, así mismo usted y yo, dependiendo del Espíritu Santo, teniendo un conocimiento del Señor, usted y yo no caemos en la tentación. Y escuche, ¿con qué se defendió el Señor Jesucristo contra Satanás? ¿Con qué? No estudie la Biblia, tranquilo. No la estudie. Cuando venga el diablo con las tentaciones o el Señor con las pruebas,
¿Usted cómo se va a defender si no conoce Biblia, si no ha estudiado, si no tiene en mente las promesas, la obra y todo el poder del Espíritu Santo revelado por medio de las Escrituras? ¿Cómo las va a enfrentar? ¿Usted cómo va a tomar una decisión con claridad si ni siquiera conoce la Biblia? ¿Usted cómo va a abandonar el pecado? ¿Usted cómo va a dejar lo que le desagrada a Dios? ¿Usted cómo va a dar un paso en falso? ¿Usted cómo va a tomar una decisión genuina que le agrade a Dios si usted no va a la Biblia, sino que oye a todo el mundo que le dice algo? Todo el que le habla, todo el que lo aconseja, usted lo escucha. Vaya a las Escrituras y todo lo que usted vaya a hacer, que sea dirigido porque usted va a las Escrituras, porque usted ora y clama al Señor, porque usted es controlado por el Espíritu Santo y puede enfrentar todas las pruebas y todas las tentaciones que vengan a su vida. Por Dios, hermanos, aquí el Señor nos está mostrando una obra gloriosa. Usted sabe que el Señor Jesucristo fue tentado en el mismo terreno que Adán, pero en diferentes circunstancias. Claro. ¿Cómo fue tentado Adán? En el paraíso, en el Edén, lleno de árboles frutales y con todas las posibilidades de comer. ¿Cómo fue tentado el Señor Jesucristo? En un desierto, cansado y con hambre. Pero Satanás tenía que ser vencido en el mismo terreno que Satanás venció al hombre. Satanás engañó al hombre y lo hizo pecar. Pero cuando vino el Señor Jesucristo, Satanás quiso venir a tentar al Señor y él no se dejó tentar. Pero ¿sabe por qué? Porque tenía la palabra guardada en su corazón. La conocía, para que usted y yo podamos enfrentar las tentaciones del enemigo, para que usted y yo podamos enfrentar las diferentes pruebas con gozo en el Señor, para que usted y yo podamos seguir adelante. Necesitamos conocer las Escrituras, tener el Espíritu Santo, tener la unción del Espíritu Santo y poder vencer frente a todas estas diversas situaciones que se nos presentan a diario, hermanos. Hermanos, por favor, necesitamos ir a la Escritura. Necesitamos buscar la presencia del Señor. Necesitamos la unción del Espíritu Santo. Necesitamos ser controlados por Él. Necesitamos convertirnos genuinamente a Cristo todos los días. Arrepentirnos todos los días. Esto no pasa una vez. Todos los días nos tenemos que estar arrepintiendo. Buscando la presencia del Señor, buscando la gloria de Dios, buscando agradarle a Él, buscando vivir para Él. No, pero ¿cuántos quieren vivir solo para sí mismos? Y hacen lo que quieren. Mire, he tenido un gran desconsuelo, una gran tristeza al mirar las iglesias. Hubo hace algunos días, en algún lugar, una vigilia. Me invitaron, pero no pude ir. Y yo digo que bueno, menos mal no fui. Donde se reunieron muchas iglesias. Pero qué tristeza, hermanos. ¿Por qué? ¿Sabe que se ven? Hermanos, que no importa si no es un salón como este, donde la iglesia se reúna, debe haber la misma santidad. Y las mujeres de las alabanzas de estas iglesias, con pantalones, con vestidos todos forrados y apretados, y la música más mundana que cualquiera, pero con letras cristianas. De los que fueron me contaron que veían las parejitas de novios cristianos agarrados de la mano, besándose, mientras que predicaban y estaban en la alabanza, se besaban, se abrazaban. ¿Usted qué es lo que está pensando, hermano? ¿Qué clase de cristianismo es el que vivimos hoy? Muchos cristianos hoy están viviendo un noviazgo cristiano como si fueran mundanos. ¿Quién dijo que los cristianos? Mire, alguien, un hermano me decía, de aquí de la iglesia, que cuando él estaba de novio con su esposa no permitía ni que él le tocara una mano, que en alguna ocasión le colocó la mano en la pierna y casi termina la relación con él, y le dijo, me hace el favor y me respeta y jamás me vuelve a tocar ni una pierna. Y es un hermano de aquí, y no es viejo, está más joven que yo. ¿Se lo imaginan?
Y el cristianismo de hoy es una sobadera, una besadera y un montón de cosas. ¿Quién dijo eso? Eso no es bíblico, hermano. Eso no es de Dios. Pero hoy en día muchos cristianos quieren vivir como el diablo y decir que van para el cielo y que son siervos de Dios. ¿De dónde sacan eso? No hay respeto, no hay temor de Dios. ¿Qué es eso, hermanos? Cuando me contaban de todas estas cosas, era aterrador. Miren, lamentablemente el cristianismo de hoy está más mundanalizado. La iglesia de hoy, muchos en la iglesia de hoy están trayendo el mundo a sus vidas y dicen soy cristiano. Hermanos, para vivir un evangelio genuino a la luz de la palabra del Señor, hay que estar llenos del Espíritu Santo, ser controlados por el Espíritu Santo, conocer al Señor a la luz de la Escritura, porque vamos a ser sinceros, usted vaya a una empresa a trabajar, ¿cómo usted va a conocer el reglamento de la interno de la empresa si no se lo dice? Escuche. Asimismo, nosotros tenemos que conocer los reglamentos que el Señor le ha dado al cristiano para vivir una vida cristiana tal como Dios dice, no como a mí me parece. Es a la luz de la Escritura y controlados por el Espíritu de Dios. Hermanos, aquí hay una enseñanza tremenda. ¿Qué aprendemos aquí? Pues lo primero que aprendemos de estos versículos del 9 al 13 es que el Señor, siendo Dios, se despojó de su gloria y vino y se humilló a sí mismo haciéndose un hombre. Viene al Jordán y se bautiza. Viene y nace en la peor condición que cualquiera de nosotros. ¿Quién de ustedes nació en un establo? Y viene y se bautiza para tener una limpieza anticipada, porque Él iba a ir a la cruz a llevar nuestros pecados, y en vez de venir a que le sirvieran, vino en posición de siervo, y no solo eso, a dar su vida en rescate por muchos, por usted y por mí. Y fuera de eso nos dice que Él necesitaba depender del Espíritu Santo para que usted y yo también dependamos del Espíritu Santo. Y no solo eso, nos dice que cuando estamos llenos del Espíritu Santo podemos ir a enfrentar las diferentes pruebas y tentaciones que vengan a nuestra vida. Hermano, ¿quiere más? Hermano, quiero terminar con esto. Acérquese al Señor. Hermano, la obra de la cruz no es un juego. Ser cristiano no es venir a jugar al cristianismo, a jugar a la iglesia, hermano. Ser cristiano es reconocer a Jesucristo como el Señor, como el Salvador, como el autor y consumador de la fe, como aquel que nos llamó para que tengamos vida eterna, pero Él tuvo que morir para que usted y yo tuviéramos la vida. Ser cristiano no es solo venir a una iglesia, es depender completamente de Él, hacer su voluntad y vivir para que Él esté contento, para obtener una sonrisa de Dios día tras día en nuestro caminar, sin ser perfectos. Examina tu vida cristiana. ¿Cómo estás viviendo? No a la luz de lo que diga tu esposo, tu esposa, tu padre, tu madre, tu hijo, tu pastor. No, a la luz de lo que dice Dios en la Escritura. ¿Cómo estás viviendo tu vida cristiana? Examínate. Y hoy el Señor nos está dando una oportunidad a nosotros, a todos, y yo me incluyo ahí. Él nos está dando una oportunidad de cambio, una oportunidad donde nos dice, te amo. Por favor, cambia y acércate a mí. Vive solo para mí. Deja tus deleites. Deja tu vida y vive la mía. Iglesia, acércate al Señor con todo tu corazón. Valora la obra de la cruz. Renuncia día tras día a tu pecado y vive para su gloria. Y una vez más, yo te digo con toda la seguridad de la Escritura, vas a ver la victoria de Dios en tu vida, porque Él ya peleó la batalla, porque Él ganó la victoria por usted y por mí en la cruz del Calvario. Colóquese en pie y oremos al Señor en gratitud. Que el Señor nos siga ayudando, iglesia. Amado Dios, gracias te damos hoy por ese privilegio de reunirnos aquí para glorificarte, Señor.
Gracias por tu palabra que tiene un propósito y es bendecirnos, levantarnos y guiarnos en un caminar cristiano genuino y verdadero. Que seamos controlados por el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. Que comprendamos que no podemos ser estrellas en la iglesia, que figurar, sino mostrarle a la gente quién eres tú, Señor. Y tener una vida, Padre Celestial, que te agrade. Y así poder vencer las diferentes situaciones que se nos presenten en la vida. Señor, danos sabiduría, discernimiento de lo alto, que viene de parte tuya, para que podamos comprender tu palabra y salir de este lugar con un anhelo grande en nuestro corazón. Meditar en tu palabra y salir a querer ponerla en práctica. Coloca ese temor reverente en nuestros corazones y ayúdanos a vivir solo para la gloria de tu nombre. En tus manos nos encomendamos hoy, Señor. Por favor, que tu palabra no sea arrebatada al salir de este lugar, sino que sea una palabra que venga a cultivar y a crecer cada día más el amor en nuestro corazón hacia ti. Señor, hoy salimos de este lugar, pero ayúdanos a permanecer en tu presencia. Por favor, llévanos a nuestros hogares en bendición, líbranos de todo mal, de todo peligro, de toda acechanza del maligno, Señor, y sigue colocando en nosotros ese fervor de seguir siendo instrumentos en tus manos para la gloria de tu nombre. En tus manos nos entregamos, dándote muchas gracias, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, tu amado Hijo. Amén. Y amén. Iglesia, el Señor les continúe bendiciendo. Dios les guarde.